Sí. Dame un segundo porque... Hola, muy buenas noches a todas y todos. Un gusto tenerlos por acá. Otro jueves más de Hablemos sobre Trata. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es el tema de la migración. Y es que la migración tiene su relación con lo que es la trata de personas. Si bien no son lo mismo, tienen una relación que las vincula tanto la migración como el tráfico ilícito de migrantes. Y para el día de hoy tenemos como invitado especial a Carlos Berrios. Él es defensor de los derechos humanos, es de nacionalidad nicaragüense, radicado acá en Costa Rica. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerlo por acá. Hoy queremos pues que usted desde su conocimiento de derechos humanos nos hable un poco sobre lo que es la migración. Entonces, no sé si nos puedes contar un poco qué es la migración, ¿verdad? ¿Por qué se da este fenómeno o migratorio? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Saludo a las personas que nos sintonizan, ¿verdad? Desde la página de Organización ABA, derechos humanos, desde lo que hago, ¿no? Con este tema que hoy nos convoca. Yo quisiera quedarme primero con explicando brevemente que la migración es un fenómeno que ha existido en la historia de la humanidad, ¿verdad? Esto ha sido permanente, esto es una constante, es multidimensional, refiriendo a que hay un montón de causas, de efectos y que la motivan, ¿verdad? Y que se tienen que estudiar, pero que también es un proceso natural de la humanidad y de las personas, de las sociedades. Siempre se ha migrado, ¿no? Hasta los animales migran. Si quisiéramos partir, queriendo contextualizar esto, y me quisiera quedar con que, siendo así, un proceso tan natural en los países, en el mundo y en la historia, la migración no es más que movilidad de las personas de una zona o de un territorio. Hablamos de un territorio, ¿verdad? Porque es la categoría que nos tendríamos que interesar inicialmente para luego explicar cómo los estados se fueron creando, pero es otra historia. Cómo las personas miran de un territorio a otro territorio. Principalmente, o al inicio se hablaba de que era como opcional, ¿no? O sea, se migraba por cosas climáticas en las sociedades, se ha migrado también por algunos procesos políticos, por algunos procesos económicos también, pero también las poblaciones migran de acuerdo a un sinfín de intereses. Entonces, eso básicamente, el traslado de personas de un territorio a otro. Y que implica también un territorio que es administrado bajo bajo reglas distintas del territorio donde vienen también, cuando ya vamos metiéndonos a la variable de legislaciones, normas, reglas, y ya con la normativa es que entran todo el abordaje de que si es irregular, no es irregular, que si es legal, no es legal, y todas estas variantes, requisitos, categorías para migrar, refugio, migración económica, irregular, forzada, y todo lo que hoy vamos a hablar más adelante. Claro, claro. Importante esto que mencionas, Carlos, lo que es la migración irregular, ¿verdad? La migración y refugiados. No sé si nos podrías explicar un poco desde su punto de vista la diferencia de estos tres conceptos, ¿verdad? Porque las personas suelen confundirlos. Se suele confundir migración más que todo con migración irregular o el mal concepto que es utilizado como migración ilícita, ¿verdad? Que no se debe utilizar sino la irregular. Y también con refugiados. Estos son tres conceptos que se suelen confundir, ¿verdad? No sé si nos puedes aclarar un poco. Yo me quisiera quedar nuevamente con que el migrar implica de alguna forma, porque
el tema es tan cambiante según el contexto que va tomando a veces algunos giros la discusión, pero migrar básicamente es que yo, Carlos Daniel, estaba en Nicaragua, soy nicaragüense y me vine de manera ordenada, con los trámites indicados, con la normativa, ¿verdad? Y de alguna manera fue una cosa opcional. Yo me traslado a Costa Rica a ejercer estudio de maestría, ¿verdad? Entonces, eso fue un tipo de migración. Es de alguna manera también ordenada porque tengo aquí residencia por estudio universitario y respeté toda la normativa para obtener esa residencia, ¿no? Cuando ya hablamos de migración irregular, es este fenómeno que sucede al margen de la normativa, al margen de la institucionalidad estatal, ¿verdad? Entonces, esta migración que hace uso de pasos naturales o los puntos ciegos en vez de los puntos autorizados por ambos países. Esto ya sea, muchas veces se da porque no se cumple con los requisitos que te pide el país, en este caso Costa Rica, para poder migrar. No tengo una capacidad para pagarme una visa, porque también entra lo económico, ¿verdad? Porque también el migrar de forma ordenada implica que tenés los recursos para movilizarte y asumir todos los costos que eso implica regularizarte. Pero también está la irregular, que muchas veces es motivada por asuntos de pobreza, ¿verdad? Por crisis económica en el país, y también por, no sé, por oportunidades de personas jóvenes que dicen en Costa Rica voy a encontrar lo que en mi país, en Nicaragua, me niega. Y eso implica poder venir a trabajar, explorar estudios o únicamente a decir me voy a Costa Rica a buscar vida, como normalmente se dice, ¿no? Y que se hace uso de estos pasos naturales o puntos ciegos, como ya lo decíamos, y no de los puntos autorizados por los países. Tal vez no tiene capacidad para hacer esto, obtener una visa, o la visa es muy cara, o no me van a dejar pasar en migración de Costa Rica, un sinnúmero de situaciones, ¿no? Entonces eso implica poderte por puntos irregulares. Y es ahí cuando hablamos de migración irregular, que también hay una línea muy delgada, que lo vamos a ver más adelante, a lo que ya son delitos como tráfico de personas, de droga, armas y demás. Y la categoría refugio aplica para personas que se trasladan de un país a otro por protección a sus vidas. Eso es muy importante, no es tan simple como lo explican los comentarios xenofóbicos en redes sociales. El montón de niñas que quieren venir a trabajar piden refugio y se les da el permiso laboral. No es tan así. Esta categoría, categoría especial migratoria, en todo caso, lo que es no es nada más que una protección internacional a una persona que se traslada de un país a otro porque su vida corre peligro, ya sea por motivos de género, ya sea por motivos de religión o bien por motivos políticos, ¿no? Y es cuando hablamos en categoría de política, ¿verdad? Por razón política es cuando entra la categoría de exiliado. Te exilias porque el contexto de tu país, tu contexto sociopolítico en el país es tan fuerte que tu vida puede correr peligro si emitís una opinión sobre esa situación o si realmente tienes un papel protagónico en el proceso sociopolítico de efervescencia en ese país, ¿no? Que ya te persigan, que te quieran judicializar, que te hayan intentado matar. Entonces, esa es prácticamente lo que se recoge en la categoría de refugiado, ¿verdad? Claro, importantísimo, sí, igual importante, bueno, aclarar un poco cuáles son sus puntos, ¿verdad? Que la migración, con la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes tienen sus diferencias, ¿verdad? En la migración, pues siempre va a haber un traslado ilegal, igual que en el tráfico ilícito de migrantes, y en la trata de personas no siempre va a haber un traslado ilegal, ¿verdad? Puede ser que la persona pase de manera legal las fronteras, ya sea con documentos falsos o documentos propios, ¿verdad? Pero siempre siendo coaccionado. Otra diferencia importante es el consentimiento. Tanto en la migración como en el tráfico ilícito de migrantes, siempre está el consentimiento de la persona, ¿verdad? De ser trasladado a otro país o que yo por mis propios medios me traslado a otro país. Sin embargo, en la trata de personas siempre va a haber un engaño, una coacción, ¿verdad? La persona no se va a ir por sus propios medios, ¿verdad? Siempre hay ahí un tema de engaño. Y por último, pues también está
la situación, ¿verdad? Que en migración se realiza por turismo, por trabajo, matrimonio, estudio, como usted bien lo mencionaba. En el tráfico ilícito de migrantes es más que todo lo que lo motiva es la inmigración ilegal, ¿verdad? Y en la trata de personas está la finalidad que es prostitución forzada, trabajo forzado, esclavitud, matrimonio. Siempre la finalidad de cada una de ellas varía, ¿verdad? Según sea el caso. Bueno, y también quería comentarles una frase que también he visto anteriormente y me gusta mucho, ¿verdad? Que explica un poco sobre la migración, que dice que es importante tener en cuenta que la migración no siempre va a ser un problema, ¿verdad? Muchas veces lo vemos como un problema, pero no siempre es un problema, sino es una oportunidad siempre que se haga de manera autónoma, informada y ordenada, como bien usted lo mencionaba, Carlos. Y como parte de un proyecto de vida de toda persona, que se tengan los recursos necesarios, los medios propios, que se quiera conocer un país, una cultura, mejorar esa calidad de vida, ¿verdad? Y no obstante, pues sí no deja, perdón, de ser una oportunidad cuando la migración va a tomar características de fenómenos como la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes, ¿verdad? Siempre se entrelazan. También, Carlos, nos gustaría que nos comente un poco cuáles son los derechos que tiene todo migrante, ¿verdad? Como personas desde su punto de vista como defensor de derechos humanos. Claro, para contestar las dos preguntas, quiero comenzar con el tema de la oportunidad que implica la migración para un país. Yo creo que las principales oportunidades están en el intercambio cultural, ¿verdad? Y eso queda demostrado, por ejemplo, en el fenómeno que me pasa por el cuerpo, ¿verdad? De migración de nicaragüenses a Costa Rica, y es el tema cultural, es decir, aquí se me hace fácil encontrar comida de mi país, por ejemplo, pero también he podido conocer comida de Costa Rica y disfrutarlo un montón, como el chifrijo, que lo adoro bastante, ¿no? Como me puedo comer perfectamente una catamal, y creo que ese intercambio cultural, en ese mínimo ejemplo, porque ahí habrán otros, ¿verdad? Es sumamente destacable, ¿no? Cuando tengo amigos costarricenses que me llaman como para decirme, vea, mae, ¿dónde consigo una catamal? O sea, que un costarricense diga, me quiero comer una catamal, que no es un plato propiamente costarricense, pero que lo disfruto muy bien. Ese es el intercambio cultural. Eso es una oportunidad que le da a los pueblos, ¿verdad? De conocerse, entrelazarse e intercambiar. También está con el tema económico al país. La migración ordenada y a veces la no ordenada aportan a la economía del país donde van. Era inconcebible, por ejemplo, escuchar a un diputado en Costa Rica decir que ese convenio que estaba firmando el ACNUR con la Caja Costarricense de Seguridad Social había que revisarlo bien porque podían los nicaragüenses saturar el servicio médico en tiempos COVID. Cuando el convenio con el ACNUR y la Caja Costarricense era únicamente para asegurar a un montón de nicaragüenses, y el seguro, como lo tienen muchos costarricenses que pagan mensual su seguro a la Caja, exactamente el ACNUR esto iba a hacer con un montón de personas nicaragüenses refugiadas, pagarle como cualquier otro ciudadano su seguro mensual. Y eso también es un aporte económico enorme para la Caja, porque se ve beneficiada con ese montón de plata de millones de colones que pagó el ACNUR. O sea, no están regalando la salud, no te están dando preferencias encima del costarricense. Se trata de tener acceso a los mismos derechos que los costarricenses porque estás pagando el mismo servicio y porque está en el marco de la misma legislación aplicable para cualquier ciudadano en este país que quiera acceder a la seguridad social, pague su seguro. Así, ¿verdad? Entonces también nota un asunto de beneficio de la salud para las personas nicaragüenses refugiadas, ¿verdad? Tomando en cuenta que Costa Rica tiene uno de los mejores sistemas de salud de la región, y también ves cómo está ese beneficio a la caja de ingreso extra en tiempos tan fuertes como ha sido la pandemia, ¿no? Pero también vos lo ves a nivel económico, es decir, el café costarricense, que es de los mejores en el mundo, también tiene una historia de mano laboral de nicaragüenses y panameños, específicamente los Nagamebuglé, ¿verdad? Entonces, eso también es otra situación, porque creo que todos estos fenómenos de la migración, más allá de hablarlo de lo teórico, de la legislación, pero también pasa por la vida de la gente, y eso no está
divorciado de hablarlo de cómo lo viven personas de ambos países. Y aquí me trae otra vez al recuerdo cuando se hizo una campaña en redes sociales de que decía el Instituto del Café de Costa Rica que no había mano de obra disponible para recolectar de café, y comenzó todo un movimiento nacionalista en redes sociales de costarricenses, decir, vamos a recoger nuestro propio café, vamos a demostrar que no dependemos de los nicaragüenses, podemos hacerlo, lo que hacemos por la patria, lo hacemos por el amor al país. Y llegó el momento de recolectar café y vi una o dos historias de costarricenses que habían ido a recoger café y personas con preparación de licenciatura o maestría. O sea, como una forma también de desmitificar y decir es que este trabajo de cortar café no solo es para pobres o para personas migrantes. También lo podemos hacer porque eran personas que contaban sus historias costarricenses, que contaban su historia y decir cómo voy a recolectar café le implicó obtener recursos económicos en tiempos de pandemia y de desempleo. ¿Verdad? Pero después de eso, el movimiento enorme de redes sociales no pasó a la acción. Yo no vi buses o camiones de costarricenses deportándose. Y yo no quiero detenerme a cuestionar que no hayan ido. Yo me quiero quedar con el hecho, y ni tampoco me quiero quedar con el hecho de que, sí, los nicaragüenses tenemos que hacer un monumento porque les venimos a recoger el café. Quiero volver al tema de la oportunidad. Representa la mano de obra nicaragüense en café o en construcción o en el cuidado de los hogares de costarricenses, de los hijos y hijas de los costarricenses a través de las personas domésticas. Es una oportunidad que le genera mayor ingreso económico a población migrante que posiblemente esté en situación de pobreza en Nicaragua, de extrema pobreza, y que, por ejemplo, he tenido oportunidad de tener amigos, compañeros y compañeras que han podido ir a la universidad en Nicaragua porque sus padres están en Costa Rica trabajando de doméstica, en el sector servicio, en el sector construcción o en el sector agricultura, y han podido conocer lo que es una universidad. Es una oportunidad que yo insisto es de doble vía. Hay un impacto para la economía de Costa Rica, ¿verdad? En términos de su Producto Interno Bruto, también en su café, que sigue siendo de los mejores en el mundo. Eso nadie lo pone en disputa, pero es un beneficio de ambos. Y eso tiene una inyección al país en Nicaragua en términos de remesa y que va directamente a los hogares a mejorar la calidad de vida de estas personas que sin tener a sus familiares en Costa Rica trabajando no pudiesen a veces hasta ni comer, ¿verdad? Entonces, ahora, para profundizar en el tema de los derechos que van con las personas migrantes, yo sí quisiera aclarar de inicio de que el hecho de pasar una línea imaginaria, porque al final es una línea imaginaria, al menos en las fronteras donde todavía no hay muro, aunque el ministro de Seguridad lo proponga, mientras no hay un muro es una línea imaginaria. ¿No? Pasar esta línea imaginaria implica que no sos ni un ciudadano de segunda categoría, ni tampoco venir sin derecho. O sea, la inhabilidad de que son inalienables nuestros derechos es que nadie los puede violar y que van con nosotros, es decir, al país que yo vaya, no pierdo mis derechos humanos. Hay una regulación en algunos derechos como derechos políticos, pues yo no puedo venir a Costa Rica. Hoy, por ejemplo, digo, me lanzo de diputado, eso lo regula la ley también, pero en términos de los derechos de primera generación, por ejemplo, a la alimentación, salud, educación, ¿verdad? Y ya vemos que en la práctica no están así, porque si yo no tengo un seguro acá, me enfermo, me muero, ¿verdad? Porque no me van a atender. Entonces también el derecho a la vida. No significa que como yo no soy un ciudadano de segunda categoría, me pueden matar acá y nadie puede decir nada. No, van mis derechos, porque que son humanos. Son humanos porque son muy propios, los cargo yo a donde voy, aunque sea pasar a una línea imaginaria. Y un ejemplo es el propio, me pongo como ejemplo, ¿no? Yo vine a Costa Rica, vine por estudios, me inscribí y demás, y a mí no me negaron el derecho a la educación, ¿verdad? Porque traje mi documento, claro, ya hice el procedimiento también que la ley te regula, pero eso me pasa a mí, que vine como migrante académico, pero no le pasa a solicitantes de refugio. He conocido a solicitantes de refugio que se les ha complicado acceder al derecho a la educación por un montón de motivos. O el derecho a trabajar, por ejemplo. O sea, yo no puedo trabajar por mi categoría migratoria porque vengo por estudios. Se supone que tengo ingresos para poder mantener mi estancia acá, pero en el caso de categorías especiales, como su nombre lo dice, en el caso de los refugiados, nos hemos encontrado con jóvenes nicaragüenses que
tienen muy buen dominio del inglés, van a los call centers y te dicen, es que sos solicitante de refugio, no te puedo contratar, pero sí puedes contratar al venezolano que también es solicitante de refugio, ¿no? Entonces, ahí también ves cómo ese derecho al empleo se te ve negado y posteriormente si se te niega eso, que son tus fuentes de ingreso, se te niega el de la alimentación, el de la vestimenta, y así está, todos los derechos están relacionados, ¿no? Y también el derecho a la identidad. Yo me llamo Carlos Daniel en Nicaragua y me llamo Carlos Daniel en Costa Rica, y por eso tengo mi documento de identificación, que es lo que le dice al Estado costarricense que soy Carlos Daniel y que por lo tanto tengo el derecho a mi representación legal como un ciudadano que está debidamente identificado. No sé si con eso te respondo. Claro, claro, sumamente certero, ¿verdad? Lo que indica, por ser migrante, cualquier nacionalidad, pues no deja de ser un ser humano, ¿verdad? De un ser humano que tiene sus derechos, sus deberes, como toda persona, y eso es algo que tal vez acá, pues la población costarricense y en muchos países no ven esa parte humana, ¿verdad? Sino que lo ven más como un problema para la sociedad que como una oportunidad para esas personas que están tratando de seguir su vida, ¿verdad? De buscar mejores oportunidades, pues si se migra, por lo general no es porque yo quiero, simplemente se me ocurrió, quiero ir a otro país, vivir y listo, ¿verdad? Sino que se migra para subsistir, ¿verdad? Por distintos problemas, economía, pobreza, conflictos políticos, guerras, entre otros. Y eso es lo que está sucediendo actualmente con todo lo que vemos de la población migrante, ¿verdad? Que viene desde Haití, cubanos, que han pasado por Colombia, por la selva del Darién, ¿verdad? Y ahí se ven vulnerados todos sus derechos completamente a la libertad, a la dignidad. Muchas personas pues han sido explotados sexualmente, laboralmente, incluso han pagado con su vida, ¿verdad? Tal vez si nos puedes contar, Carlos, un poco desde su punto de vista, qué opina, digamos, de este tema, estos 10.000 migrantes que vienen desde zonas muy lejanas, ¿verdad? Y han tenido una gran trayectoria y en el camino han visto muchos obstáculos. Sí, yo creo que mi experiencia ha sido que muchas veces cuando se comienza a hablar de estos temas de las migraciones, de los migrantes extrarregionales y de los del Caribe, ¿verdad? Específicamente cubanos y haitianos, únicamente se quedan como en causa, como corrupción en sus países o problemas de seguridad o pobreza, pero eso no es cualquier cosa. Yo me quiero ir un poco más allá y explicar, por ejemplo, cómo esta gente, en el caso del Caribe y también del África, vienen de estados fallidos. O sea, no es tan fallido porque sí funciona para las élites de los países, económicas, políticas y sociales, y hasta religiosas, sino también que no es fallido para las personas común y corriente como nosotros dos y como quienes nos están atendiendo en las redes sociales. O sea, no tenés políticas públicas, no hay servicios públicos de salud, de educación, ni nada. O sea, y la gente, las personas, buscando la dignidad que su país, que su territorio les niega, se ven obligados y obligadas a migrar a países donde a pesar que les maltraten, que les vulneren derechos y que los puedan hasta matar, encontrar esa dignidad. Y a eso quiero darle ese peso de importancia que tienen las causas de la migración. Ahora bien, esta gente, por ejemplo, en el caso de Haití, que es un estado totalmente fallido, corrupto y no manda a nadie, o sea, recién asesinaron al presidente, eh, nadie ve por esta gente, o sea, se aventuran al mar hasta poder llegar a Ecuador o Colombia o Estados Unidos, ¿verdad? Que es otro fenómeno. Y se van quedando en el camino. Con el sueño de llegar a Estados Unidos, se van quedando muchas veces en Costa Rica, que hay una comunidad ya de personas africanas, no las puede ver en el norte de este país, o una comunidad pequeña que se ha hecho de personas africanas en Huigalpa, en Nicaragua, que son personas que van de tránsito a Estados Unidos y por una o X razón se han quedado en esa comunidad en Huigalpa y ahora ya el pueblo habla de que hay un grupo grande de personas africanas viviendo ahí y se ven con el tema del que en Nicaragua se habla castellano, ¿no? Y estas personas en esa ciudad hablan francés y con diferentes tipos de francés. Entonces, eso es también una cosa cultural que está pasando. Pero ahora bien,
partiendo, ya hablábamos, ¿no? La corrupción, el estado que no funciona tanto en Cuba porque es dictadura y en Haití, que es un estado que ya no es estado. Estas personas llegan a estos países y comienzan una travesía a buscar la dignidad y que solo el tapón del Darién ya es una tumba prácticamente de un montón de personas que van quedando ahí. Sin sumar que a veces la capacidad o la falta de voluntad de los países les va poniendo todavía mucha más vulnerabilidad y ahí esa vulnerabilidad les obliga bien o a dedicarse al trabajo sexual y ahí también entrar al delito de explotación sexual o ser explotada sexualmente, hasta el tráfico ilícito de drogas, armas y obligar a estos migrantes, estas personas migrantes, a incursionar al delito, ¿verdad? Para poder subsistir y continuar su viaje o poder ganarse lo que se van a comer, ya sea con el crimen organizado o no, porque si tu país del que venís no te da nada, vas a poder agarrarlo quien te lo vaya a ofrecer, aunque si sea el crimen organizado, ¿verdad? Y también ahí entra en el crimen organizado, ¿verdad? Transnacional, aprovecha estos fenómenos migratorios para cometer delitos. O sea, para traficar droga, armas, para secuestrar gente, secuestrar personas y pedir rescate. O sea, no es casualidad que con esta nueva ola migratoria de nicaragüenses hacia Estados Unidos, ¿verdad? Por la crisis sociopolítica, ya es común encontrar titulares en Nicaragua donde activistas, defensores de derechos humanos o personas nicaragüenses secuestradas por un cartel en México y te piden 6,000, 10,000 dólares eh, de rescate para regresarte, cuando mucho con una pieza del cuerpo menos, ¿verdad? Porque te van torturando en el camino o te desaparecen. Y hay un montón de casos de migrantes desaparecidos, por ejemplo, en el caso de México, a lo largo de México, pero sobre todo en la zona fronteriza. Y ahora, no vayamos largo. Hubo un caso en Nicaragua de una persona de Costa de Marfil que apareció muerta en circunstancias nada claras. Y como en Nicaragua no sabes si te va a matar el crimen organizado, la delincuencia común y corriente o el mismo Estado, entonces ya nadie sabe quién te mató, sobre todo cuando es una persona migrante de Costa de Marfil que está a miles y miles de kilómetros, no hay una autoridad política, ni consular, ni diplomática en Nicaragua que pueda reclamar los derechos de esa persona. Y también ese es un estado que prácticamente está bastante mal en África. Entonces, eso es una realidad también. ¿Qué pasó? Se comenzó a correr el rumor de que por las circunstancias y el territorio y demás, había tenido que ver ahí, ya sean los cuerpos de seguridad del Estado, llámese policía o ejército, ¿no? Bueno, y ahora que desde 2018 para acá tenemos los paramilitares que son fanáticos de la dictadura de Ortega Murillo, que son armados por el ejército y que caminan matando opositores o a quien ellos quieran matar. Entonces, ya no sabes quién mató a persona migrante, ¿no? Y Se acá rumoran entra, que era, ajá, sí, acá entra muy importante el rol del gobierno, ¿verdad? De los estados, que eso es uno de los factores que ponen vulnerabilidad a los migrantes, como bien usted lo decía anteriormente, ¿verdad? Qué bonito sería que todos los países se unieran, formaran una red y de esta manera puedan ayudar a todas esas personas migrantes a que vayan haciendo su paso, ¿verdad? Tal vez ayudándoles a que vayan pasando esas fronteras. Y que no se tengan que quedar en los países estancados, que de ahí es donde vienen muchos de los problemas, en donde la sociedad se queja, en donde el Estado se queja, en donde ya tienen que cometer actos delictivos, donde se ven abusados, ¿verdad? Entonces, si todos los países se unieran, todos los estados se unieran y realizaran algún acuerdo para facilitarles el paso, sería mucho mejor para ellos, ¿verdad? No se vulneran sus derechos, van a tener una experiencia, bonita de ese traslado y no como ahorita, ¿verdad? Que más bien para muchos es traumante y como dice usted, muchos quedan, muertos en muchos lugares, lamentablemente. yo solo quería terminar de agregar, por ejemplo, este caso de este inmigrante de Costa de Marfil. O sea, aparece muerto, asesinado, no se sabe, la historia oficial es bastante, no es nada clara. Llega su madre desde Costa de Marfil, en el África, a reclamar el cuerpo de su hijo y a pedir justicia ante los tribunales del país. Y con eso implicó hacer preguntas incómodas. El mismo Estado es donde vemos donde el Estado tiene que garantizar, pero aquí donde el Estado viola. Ya no es Estado, es dictadura, y hay que llamarlo como tal.
La autoridad migratoria de la dictadura en Nicaragua la acusó de tráfico ilícito de personas a esta madre que venía a pedir justicia por su hijo muerto o asesinado en Nicaragua, que llegó por avión y demás, pero de repente ellos dicen, usted trafica migrantes, y claro, ahí también tenés el tema de la independencia judicial y de la institucionalidad, que es importante, porque en Nicaragua no hay institucionalidad, la fiscalía es la dictadura, y la dictadura le dice, si va a, o sea, si en 2018 la dictadura fue capaz de acusar a jóvenes universitarios de poseer armas de destrucción masiva en las tomas universitarias, ¿vos crees que no va a poder mandar a una mujer migrante que no habla ni castellano, que no tiene ninguna autoridad consular que le respalde, acusarle de tráfico de migrante? A eso quería llegar también, de cómo el Estado puede vulnerar o puede acompañar y garantizar derechos. Sí, y generalmente pues no se garantizan sus derechos, ¿verdad? Pues en este caso en Nicaragua, en otros países como Costa Rica, pues las autoridades dicen que están haciendo lo necesario, ¿verdad? Para facilitar ese paso, pero no se ven muchos esfuerzos. Hace falta todavía aún más y no trabajar en islas como le comentaba anteriormente, ¿verdad? Cada uno trabaja por sí solo y no se ponen de acuerdo y eso pues es lo que vulnera los derechos de las personas migrantes que al fin y al cabo no dejan de ser seres humanos con seres de derecho, ¿verdad? Con una familia, con una vida que se debe de respetar. Exacto. Vos mencionabas incluso lo de la red de los países de unirse. Ya existe una red, tenemos la OCAN, que es la reunión de directores de migración de Centroamérica y República Dominicana, ¿no? Una entidad de países de la región. Pero aquí no me quiero detener. Ya existe institucionalidad. Centroamérica tiene comisiones de migración, tiene la OCAN, es decir, en el marco de la integración centroamericana hay un montón de instituciones. Y ese es el problema de la región. Hay mucha intergubernamentalidad y no una cosa más operativa que beneficie a la gente, que se beneficie a las élites. Pero bueno, esa es otra discusión. Cuando nos pasamos al tema de esta red local de países, ¿qué hacen? O sea, ¿cuáles son sus planes? No los conocemos. ¿Qué logros han alcanzado? No lo sabemos. O sea, no le ponen, no le facilitan a la ciudadanía centroamericana esta información. No son claros en decirnos cómo están abordando tanto el fenómeno intrarregional, ¿verdad? Porque también te encontrás nicaragüenses que el principal flujo es Costa Rica y después Panamá, pero ahora con la crisis de la sociopolítica con la dictadura, aparecen nicaragüenses en Honduras, en El Salvador y en Guatemala huyendo de la violencia estatal o en las caravanas migrantes, ¿verdad? O en México el montón de nicaragüenses que están varados, que van para Estados Unidos, ¿no? Y que te dicen, vengo huyendo o de la dictadura o de la crisis económica que se ha generado. Entonces, no tenemos esa información en Centroamérica y ahí están el montón de reuniones y demás. Cuando comienza la crisis de migrantes haitianos en Colombia, ¿verdad? Y Colombia comienza a decir, ¿qué hacemos? Le pregunta a Panamá, ¿los vas a dejar pasar? Panamá se queda como, o sea, como si es la primera vez que tuviera Centroamérica este problema de personas extrarregionales, ¿no? Es decir, y aquí anda en Costa Rica la canciller de Panamá y más que la bonita foto, estoy seguro que parte de la preocupación de ella es asegurar que Costa Rica también pueda tender los canales para el paso de este montón de personas que van a trasladarse de Colombia, luego a Panamá, y van a querer que continúen su tránsito y que pasen, obviamente, ese el trabajo que está haciendo, entre otras, la agenda bilateral también, pero también vamos a ver qué va a pasar con Nicaragua. Si esa dictadura no deja entrar ni a sus propios ciudadanos y los tuvo como varias semanas en la frontera con Costa Rica, varados, no tenían la prueba COVID, pero a los extranjeros que sí llegaban en los grandes cruceros de lujo los dejaban entrar al país sin prueba COVID. Entonces uno se da cuenta que no sabes cómo va a actuar esa dictadura, porque no respeta ni la ley nacional, ni su propia constitución, y sus propias leyes, menos que vaya a respetar legislación internacional en la materia. Pues, y lo quiero dejar ahí porque no solo es ver cómo afecta a Costa Rica el paso de esta gente que se queden acá, es como nos afecta a todos, porque A si todo Nicaragua no deja Centroamérica. pasar, como ya pasó una vez que no dejó pasar a migrantes en la frontera y les mandó el ejército y los regresó a Costa Rica forzadamente, o sea, le tiene que preocupar a la región cuando el otro país vecino no hace nada con una migración o con una gestión de la migración de forma integral. Claro, sí, es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Desde lo que es la migración, la trata de personas, son temas ampliamente
grandes, extensos, que pues todo se liga, ¿verdad? Al final, y por eso pues todos los enfoques de vulnerabilidad. Para finalizar, Carlos, me gustaría tal vez que nos dieras algunas recomendaciones a la población, a las personas que nos están viendo, que sean transmisores, de recomendaciones, ¿verdad? Para poder entender el fenómeno migratorio, ¿verdad? Y poder también ayudar como parte de la sociedad. Yo me quiero quedar con tres cosas, ¿verdad? Es el tema, el llamado al respeto de los derechos humanos de las personas. O sea, la sociedad entonces, tiene que cuestionarse el tema de la xenofobia que cada vez es más dura en este país. O sea, yo he tenido problemas hasta para rentar un apartamento por el hecho de decir que soy nicaragüense. Pero antes de decirle mi nacionalidad me dicen, ay, qué bonito su acento peruano. El problema es cuando digo soy nicaragüense, no soy peruano. O sea, ya no me quieren ni rentar un cuarto. ¿Verdad? Esas cosas es un llamado, por ejemplo, a la empatía porque es decir, uno nunca sabe cuándo va a vivir esta situación, uno nunca lo sabe, ¿verdad? Yo tengo muchos amigos y amigas en Nicaragua que están haciendo su vida, estudiantes, trabajando y de repente se tuvieron que ver obligados y obligadas a dejar su país porque los quería matar la dictadura. Entonces uno nunca sabe en qué momento le va a tocar estudiar temas migratorios y luego ser un cuerpo migrante, ¿no? Llamada a la empatía, al respeto, eso a nivel de sociedad. También me quiero quedar con el tema de que entiendan que la migración genera oportunidades y también tiene un rico intercambio cultural y también ambas partes se benefician de esto, ¿no? Tanto la economía del país como la vida económica de las personas en Nicaragua y sus familiares, ¿verdad? Y no satanizar la migración no es mala, es una oportunidad. Eh, También de que entender que las causas de la migración muchas veces es por buscar la dignidad que en nuestros propios países nos niegan, ¿verdad? Y vuelvo a ponerme como ejemplo, yo difícilmente regreso a Nicaragua cuando termine mis estudios universitarios porque ya el país no me ofrece nada, y soy una persona de 29 años, o sea, entonces, vean como que pueden ser sus hijos que se ven en la obligación de buscar cumplir sus sueños y sus metas en otro país y por eso también tienen que emigrar, ya sea de manera regular o irregular. Y también con el tema de denunciar el delito. Denuncia el delito de explotación laboral, denuncia el delito de tráfico de personas, denuncie el trabajo sexual que obligatorio, ¿verdad? La trata de personas para fines comerciales, sexuales, eso denuncia el delito y no crea que por ser nicaragüense o una nicaragüense siendo prostituida en un bar es porque quiera o porque le quiso la vida fácil. Puede que esté siendo obligada a ejercer trabajo sexual, ¿no? Entonces, y eso, yo me quedaría con ese tipo de recomendaciones, ¿verdad? Y también a nivel de autoridades, ahora que tengo la oportunidad, el hecho también de que las autoridades tengan una gestión más integral de la migración. O sea, fue triste escuchar a un ministro de seguridad decía que poner un muro en la frontera, eso no es nada de los enfoques de derechos humanos, hasta los temas de acoso sexual que han sufrido personas solicitantes de refugio en migración, por ejemplo, cuando son atendidos por funcionarios y funcionarias, se han dado casos, se han denunciado estos casos y es una realidad también. ¿Y qué otra cosa me quedaría? Por ahí, en este momento me quedé por ahí. Perfecto, perfecto, Carlos. Pues no, sumamente agradecidos, ¿verdad? Por estar acá conversando con nosotros sobre este tema muy importante que es la migración, ¿verdad? Y darle una perspectiva de derechos humanos, que es lo que muchas veces se deja de lado, ¿verdad? Se ve siempre desde el tema jurídico, desde las problemáticas y demás, pero nunca se ve en la parte de derechos humanos, que es lo más importante cuando hablamos de personas, de seres humanos. Entonces, pues, agradecidos, esperamos pues contar con su participación nuevamente en otra oportunidad. Y poder compartir, enriquecernos más sobre estos temas y lo más importante, informar a la población, a las personas que nos siguen en redes sociales y pues agradecida también con las personas que nos han estado viendo en este Facebook Live, a los que nos han dejado sus mensajes e invitarlos el próximo jueves a esta misma hora, a las 6 de la tarde, ¿verdad? Sintonizar nuestros programas, nuestra transmisión de Hablemos sobre Trata. Sin más por el momento, pues me despido, agradecerle a todas las personas que pasen un feliz jueves y feliz fin de semana.
Gracias a ustedes por la invitación y a las personas que nos visitan.